bienvenidos todos. Gracias damos al Señor. En esta ocasión se me va a hacer un poco difícil porque no puedo tener una retroalimentación en cuanto a las pláticas, a las preguntas, a las cosas que podamos estar diciendo. No sé si me escuchan bien. Pero yo voy a pensar que me están escuchando todos. Así es de que vamos a dar inicio de una vez más. Vamos a dar inicio en esta hora. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Les parece, amados míos? Hacemos una oración pidiéndole al Espíritu Santo bendito que sea Él el que dirige esta enseñanza. Y pues estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por el clima, ¿verdad? Porque nos ha dado un clima bastante fresco, bastante bueno. Y pues vamos a agradecerle al Señor. Padre, buen Dios todopoderoso, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor, por tu gracia, por quien tú eres, Señor, porque tú eres maravilloso, eres precioso, digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Yo glorifico juntamente con mis hermanos, Señor, en esta hora tu nombre. Y te pido, Señor bendito, que seas tú tomando todo el control desde este momento, Señor, desde este inicio, Señor, de esta enseñanza virtual, Señor. Y que las redes sociales, bendito Dios, puedan ser esa herramienta que tú utilizas para llegar a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren. Yo los bendigo grandemente, Señor, y te pido, Espíritu Santo bendito, ya que tú eres omnisciente, omnipresente, estás en todo lugar, estás, bendito Dios, en todos los lugares, aún en los más recónditos de la tierra, Señor. Nosotros creemos por la fe, por lo que la palabra nos enseña, Señor, que tú estás en todo lugar y nos ministras, aún por medio de estas redes sociales, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios, y bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bien, mis amados, bienvenidos a los que ya están conectados, mientras que los demás hermanos, amigos se van conectando. Vamos a dar inicio. Le damos gracias al Señor por este grande y enorme privilegio que nos permite estar reunidos, por lo menos por este medio. Yo sé de que usted está en casita, algunos, ¿verdad? Están en casa, y que el Señor me los bendiga grandemente. Y yo quisiera también de alguna manera bendecirlos a ustedes, ya que Dios nos ha bendecido, que el pan espiritual no nos falta, ni aún el físico no nos hace falta. Y aunque yo sé, ¿verdad?, de que yo no los puedo ver a ustedes de alguna manera me están siguiendo la pista, y vamos a estar hablando en esta ocasión. Vamos a dar inicio de una vez a la enseñanza. Bendito sea Dios. Se acuerda de que hace unas semanas atrás, antes de que finalizara el año, estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, y fue un tema que lo dejamos pausado, pero en esta ocasión vamos a darle un pequeño seguimiento y vamos a hacer un recordatorio de algunas cosas que estuvimos diciendo en ese día, de que cuando dice la palabra, lo voy a leer aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, en Juan 15:26, cuando venga el Paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí, dice la palabra. Entonces, y se acuerda que estuvimos viendo algunos significados de la palabra Paracletos, ¿verdad? Lo que significa Paracletos, el Espíritu Santo. También estuvimos viendo, vamos a ir rapidito en esta área porque quiero llegar a donde quiero llegar, pero mire las representaciones. Usted recordará que estuvimos hablando de las representaciones del Espíritu Santo, que Él se presenta como una paloma, como fuego, como viento, como agua, como aceite, como luz, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, el amor. Esa es la representación del Espíritu Santo. Luego estuvimos hablando de los dones de la manifestación del Espíritu Santo. Los más conocidos son 9, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a las Escrituras, digo 9 porque la mayoría de iglesias ellos dicen que son 9, pero si usted lee, esos son los que se encuentran en Primera de Corintios 12 del 8 al 10, que dice que palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de fe, dones de sanidades, operaciones de milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretaciones de lengua, 9 en total, pero vemos que hay mucho más todavía si escudriñamos la palabra bien, y quiero entrar de inmediato aquí a lo que son los dones espirituales, que son esos 18 dones de los que ya vamos a estar hablando muy pronto, pero yo le leo aquí en Romanos 12:6. Y si usted tiene ahí con qué escribir, hermano, siempre yo le aconsejo, anote para que así usted vaya y compare con la Biblia, la que usted tiene en casa, y se va a dar cuenta de que están escritos allí. ¿Se acuerda que acabamos de mencionar de que en el libro de Corintios, allí están los 9 dones? Pero aquí, mire, en Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dado, usémoslo. Mire qué tremendo. Número 1, si el don de profecía, úsese en proporción a la fe. Eso quiere decir, hermano, de que aquí pudiéramos hablar muchas cosas acerca del don de profecía. La profecía es toda aquella palabra que el Señor revela para poderla nosotros profetizar por medio de la fe. Número 2, tenemos si el de servicio, ese don, hermano, nosotros tenemos que anhelar los 18 dones. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo va a dar conforme a Él, a cada uno de nosotros, Él nos va a dar conforme Él desea. Pero fíjese que este don del servicio, hermanos, es bien importante tener ese don de servicio porque dice de que ese se trata de servir, obviamente, y muchas personas, hermano, en diferentes iglesias incluso, muchas veces no sienten ese deseo de servir. Y nosotros tenemos que anhelar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don de servir, ¿verdad? Entonces, como número 3, estamos hablando de los dones espirituales, conforme a Romanos 12:6, el que enseña. Ese es otro don, hermano. En la enseñanza, esa persona que enseña tiene que estar, hermano, leyendo la palabra, pedirle al Señor que le dé ese don de sabiduría. Y ahorita lo estamos viendo aquí de una forma didáctica, pero la enseñanza, hermano, es muy importante, sobre todo para aquellas personas, amado, de que recién inician en el evangelio. Entonces siempre tiene que nosotros, los que somos hermanos mayores, digámoslo de esa manera, tenemos que estudiar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de enseñanza para poder dar una buena enseñanza, un buen ejemplo a nuestros hermanos que van llegando, ¿verdad? Como número 4 tenemos el que exhorta. Y cuando decimos la palabra, el que exhorta, hermano, esto tiene que ser con amor, con respeto, ¿verdad? El que exhorta, porque desde el momento que oímos la palabra exhortar, ¿verdad? La persona que se dedique a eso,
hermano, lo va a hacer con mucho respeto. ¿Qué es exhortar? Es animar, es incentivar, es motivar a nuestros hermanos, sobre todo aquellos que se han quedado o se piensan quedar o están débiles, hermano. De esa manera nosotros los vamos a exhortar más, como dice la Biblia, cuando vemos de que el día del Señor está muy pronto. Lo tenemos que hacer con amor, hermano, porque también eso significa que nosotros, regañar es la palabra que nosotros utilizamos, pero en realidad se trata de que nosotros lo hagamos con mucho amor, motivando a nuestros hermanos, ¿verdad? O amigos. Número 5, el que da, el don de dar, hermano. Mire, esta persona que da tiene que hacerlo deliberadamente, lo tiene que hacer con mucha libertad. Es decir, lo va a hacer voluntariamente, porque hay muchas personas, hermano, que tienen ese don y no necesariamente son cristianos. Y nosotros los cristianos tenemos que tener ese don, pedirle al Espíritu Santo que si todavía no nos ha revelado el don de dar, ¿verdad? Que nos revele, Él nos unja de esa manera para que nosotros podamos tener ese don y hacerlo con amor, no por necesidad ni obligado, hermano, sino que tiene que ser voluntariamente que nosotros le damos, ¿verdad? Como número 6, el que dirige, ¿verdad? Lo tiene que hacer con diligencia, hermano, siempre haciéndolo bien, ¿verdad? Como hacemos las cosas para el Señor, lo mejor que podamos. 7, el que muestra misericordia. Todos los que muestran misericordia, hermano, esos son los dones espirituales. Mire, tenemos que hacerlo con alegría, ¿verdad? Que nosotros, las gentes que nos ven afuera, en todo lugar, hermano, tienen que ver ellos en nosotros que hay un gozo, que hay una paz, que hay una alegría en cada uno de nosotros. Y entonces, mire, esta imagen yo se la presenté el otro día y aquí es donde aparecen, ¿verdad? En medio de una mano hay una vela y dice allí que son los dones del Espíritu Santo. Yo no sé si se mira bien en la pantalla allí, no estoy seguro, ¿verdad? Pero los vamos a leer y si usted tiene con qué anotar, los puede ir anotando. El don de profecía que se encuentra en Santiago 1:17. Y el don de discernimiento de espíritus, ese se encuentra en 1 Corintios 12:10. Y cada uno de estos 18 dones, hermano, pudiéramos nosotros hacer una enseñanza de ellos. Y qué importante es, pero por eso también tenemos la doctrina, ¿verdad? Para que allí ustedes se puedan unir y aprender lo que es la doctrina. Discernimiento de espíritus, le dije, 1 Corintios 12:10. El don de continencia, mire hermano, el don de continencia, 1 Corintios 7, versículos 7 y 8. El don de palabra de sabiduría, ¿verdad? Está en Corintios, también 1 Corintios 3:19. Allí vamos a encontrarlos cada uno de ellos. No podemos ir allá porque, hermanos, esto es algo que no se puede dar todo en una hora. Aunque yo sé que ahorita pues pudiéramos estar 2 horas, ¿verdad? Pero yo sé que no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, miren, el don de dar que hemos venido diciendo, eso se encuentra en Romanos 12:8. Allí lo va a encontrar usted. El don de hacer misericordia, Romanos también 12:8. Allí está, y lo va a encontrar. Hay tres dones espirituales en Romanos 12:8. Está el don de dar que ya dijimos, el don de hacer misericordia y la palabra de conocimiento. Todos esos se encuentran allí. Pero 2 versículos anteriores se encuentra ese don de servicio que es Romanos 12:6. Operación de milagros, 1 Corintios 12:10. Don de exhortar, que ya dijimos, está en Romanos 12:6. El don de administrar, hermano, qué importante es que usted y yo aprendamos a administrar bien, aún
nuestras finanzas, fíjese. Primera de Corintios 12, 28, ahí lo va a encontrar. El don de ayudar, hermano, hay hasta el don de ayudar, mire qué tremendo. Está allí mismo en Primera de Corintios 12, 28, ¿verdad? El don de género de lenguas. Está en Primera de Corintios 14, 27. Allí usted lo va a encontrar. Y qué bueno que esto está quedando grabado para que usted luego lo repita y lo escriba bien en su cuadernito allí, ¿verdad? El don de interpretación de lenguas. Mire, Primera de Corintios 12, 10. Allí lo va a encontrar. El don de gobernar. Romanos 12, 8. Entonces ahí encontramos uno más en Romanos 12, 8. El don de enseñanza está en Romanos 12, 6 y 7. Está también el don de fe, Marcos 11, 23. Allí usted lo encuentra ese. Y está los dones de sanidad, Primera de Corintios 12, 9. Y el don de profecía que ya dijimos está en Santiago 1:7. Vamos a continuar. Entonces, si usted se fija ahí en la pantalla, ahí tenemos los dones espirituales que son los que ya dijimos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios reparte conforme Él quiere. Podemos nosotros anhelar y pedirle al Señor que derrame de los 18 dones y Él con gustos nos lo va a dar, hermano, ¿verdad? Entonces, pero también, así como está el Espíritu Santo de Dios, también está las tinieblas que ellos, hermanos, siempre van a querer imitar y tienen éxito al hacerlo, ¿sabe? Que van a querer imitar a Dios en todas las cosas, hermano. Mire, esos no se llaman dones, porque acuérdese que los dones son regalos de parte de Dios para cada uno de nosotros. Son los dones carismas, ¿verdad? Pero dones, el tener un don es una virtud, ¿verdad? Entonces ahora vemos que de parte de las tinieblas también hay antivirtudes. Y una de ellos es amadores de sí mismos. Se los voy a leer y después vamos a regresar rapidito así en cada uno de ellos porque quiero llegar más. Quiero avanzar lo más que puedo. Mire, dice, amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Todos esos son antivirtudes, desobedientes, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. No vaya a pensar que estoy pasando lista. Traidores, impetuosos, envanecidos y amadores de placeres. Hermanos, todos esos usted los va a encontrar ahí también en Primera de Corintios. Cuando usted lee los dones espirituales también van a estar allí estos que estamos mencionando. Entonces, amadores de sí mismo, hermano, tal vez usted no conoce ninguno, pero hay personas que ellos se aman tanto a ellos mismos que solamente ellos creen que existen en toda la tierra, hermano. Ávaros, hermano, la palabra ávaros o avaros, dicen otros, ¿verdad? Esa palabra es para son aquellas personas, hermano, que no tienen, es totalmente lo diferente, la diferencia entre dar. Mire, ellos son ávaros, o sea, quiere decir de que sus bolsas de sus pantalones son tan profundas, hermano, muchas veces que no le quieren dar nada a nadie. Jactanciosos. Mire, todo eso nosotros, hermano, tenemos que renunciar a todo eso. ¿Por qué? Porque son antivirtudes, no vienen del Espíritu Santo. Entonces, están los soberbios, hermano. Están los blasfemos, personas que dicen de que se ríen pues muchas veces. Y muchos de ellos son esas personas que se han alejado de Cristo, hermano, porque no está hablando aquí en algunas partes está hablando de personas que conocen de Cristo y otras que no conocen de Cristo. Pero alguien que blasfema es alguien que conoció
y le dio la espalda a Dios, se retiró y luego está diciendo que todo eso es mentira. Mire qué tremendo. Desobedientes. Hermano, la desobediencia, acuérdese que la desobediencia fue la que trajo el pecado a este mundo. Empezando, hermano, desde Luzbel, desde Luz Bella, desde allí. Entonces, ingratos. Mire, esta palabra tenemos que nosotros, sobre todo los salvadoreños, quitárnosla, porque cuando siempre, por cada cosa, nosotros, ese ingrato, pero la verdad es que eso solamente le va a una persona, hermano, que tiene una antivirtud. Mire, irreverentes, hermano. Usted sabe de que cuando uno va donde un juez, o mejor dicho, delante de un juzgado, hermano, usted ve entrar al juez y él entra y se sienta. Y toda la gente, desde que él entra, se pone sobre sus pies. Y él, hermano, llega, se sienta en su silla y otra persona es la que dice, ya pueden sentarse. Mire que, y muchas veces en la iglesia, hermano, de Cristo, no estoy diciendo la iglesia, soy de Cristo, no, la iglesia en general, hermano. Hay muchas personas que son irreverentes a la palabra. Personas muchas veces, sigamos con esos antivirtudes, sin amor, implacables, calumniadores que inventan cosas, hermanos, desenfrenados, salvajes, dice, aborrecedores de lo bueno. Claro, esto no le pertenece a nada de la iglesia, ¿verdad? Pero muchas veces los hay, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres, ¿verdad? Todo eso nosotros tenemos que renunciar si hay algún indicio en nuestras vidas de eso, hermano. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son los que deben de fluir en nosotros como la iglesia de Cristo que somos. Entonces, mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 13:5. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que siempre estarle pidiendo al Espíritu Santo que si hay cualquiera de esos antivirtudes en nosotros, que la desarraigue de nosotros, que la quite, ¿verdad? Porque dice la Biblia que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, hermano. Y cuando la Biblia habla de tiempos peligrosos, gente que será, hermano, amador de sí mismo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que habrá muchos hombres peligrosos en los últimos tiempos. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, mire 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú debes mantener la mente clara. Mire lo que nos aconseja aquí el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que mantener nuestra mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el misterio que Dios te dio. Mire lo que le estaba aconsejando el apóstol Pablo a Timoteo, hermano. Y eso mismo nos aconseja a nosotros. Y cuando dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor, entonces ahí como que nos está diciendo a nosotros que muchas veces nosotros, hermano, tenemos miedo, pero no de sufrir por el Señor, sino que tenemos miedo, hermano, muchas veces a presentarnos como lo que somos, cristianos, a veces con personas allá afuera. Hermano, hay gente que puede estar trabajando con uno y ni siquiera sabe de que usted es cristiano, que yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque nunca les hablamos del evangelio, y eso es muy importante, hermanos, que a donde quiera que nosotros vayamos, no tengamos miedo de sufrir por el Señor. Porque allí nos está aconsejando a nosotros que nos ocupemos de predicar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, hermano? Que Cristo vive y que Cristo nos puede salvar. Esa es la noticia que nosotros tenemos que darle a todo aquel que no conoce de Cristo. ¿Por qué? Porque si no, mire, dice de que estas personas, hermano, estos hombres, dice aquí,
que tienen esas antivirtudes tendrán apariencia de piedad, mire, pero negarán la eficacia de ella. Hermano, que Dios nos libre a nosotros negar la eficacia que Cristo nos ha enseñado por medio de la Biblia, la palabra de Dios, hermano. Entonces, termina ahí diciendo el versículo, a estos evítalos. Mire qué tremendo, a todos esa lista que leímos, 18 en total. A ellos que tienen antivirtudes, evitémoslos. Entonces, Cristo nos da a nosotros una nueva identidad. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da una nueva identidad a cada uno de nosotros. Y esa identidad, hermano, es una identidad espiritual, pero también es física. Porque nosotros, si le damos la oportunidad a Él, Él empieza a formarnos, empieza a quitar y a poner cosas de Él, a quitar todo lo que no le agrada y a poner de Él en cada uno de nosotros. Mire, nos da una identidad espiritual. ¿Qué debemos ser? Génesis 1:22 dice que tenemos que ser fructíferos. Génesis 9:1 dice que tenemos que ser fecundos. Levíticos 11:45 dice que tenemos que ser pues santos porque Él es santo. Eso dice Levíticos 11:45. Deuteronomios 31:6 dice, sed fuertes porque yo soy fuerte y valiente, dice ahí. En Jueces 21:22 nos enseña la Biblia que nosotros tenemos que ser bondadosos. Hermano, esa es nuestra identidad espiritual que debe de haber en cada uno de nosotros como cristianos. Mire, Esdras 4:22 dice, sed inteligentes. O sea, nosotros tenemos que buscar ser este tipo de personas espirituales, hermano. Salmos 2:10 dice, sed prudentes, dejaos enseñar. Hermano, muchas veces nosotros tenemos, aún los que ya sabemos, ¿verdad? Pensamos que sabemos, tenemos que aprender aún de aquellos, hermano, ¿verdad? Como dice la Biblia, nos da un consejo de que tenemos que aprender de la hormiga. Imagínese usted, si una hormiga nos puede enseñar a nosotros, o sea, quiere decir que nosotros tenemos que ser prudentes y dejémonos enseñar. Qué importante es que nos dejemos enseñar. Cuando nosotros nos dejamos enseñar, entonces vamos a salir adelante porque vamos a ser sabios. En Proverbios 8:33 dice, atended a mi instrucción y sed sabios. Mire, Él nos enseña de que nosotros tenemos que seguir las instrucciones. ¿Se acuerda que el otro día estuvimos hablando de las instrucciones? Bueno, en eso vamos a ser sabios si seguimos las instrucciones. Isaías 35:4 dice, sed fuertes. ¿Por qué nos dice la palabra sed fuertes? Eso significa que en algún momento de nuestra vida, hermano, nos vamos a sentir débiles. Por eso es de que dice, sed fuertes. Nos enseña ahí. Isaías 45:22 dice, volved a mí y sed salvos. ¿Será que muchas veces nosotros nos alejamos de Dios y por eso Él dice, vuelvan a mí, sed salvos? Solamente así vamos a poder ser salvos, volviendo nuevamente a Él. Van 10, hermano, ahí. Mire, sigamos. Debemos avanzar. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros hacemos esas cosas, nos vamos a estar deleitando en el Señor. Cuando nosotros obedecemos, tenemos que, mire lo que dice Mateo aquí 10:16. Sed astutos como la serpiente e inocentes como la paloma. Entonces, cuando la palabra aquí nos aconseja a nosotros, hermano, tenemos que ser diligentes, constantes. Tenemos que estar, hermano, persistiendo en la palabra del Señor. Es decir, que vamos a estar nosotros aprendiendo del Señor para que así nosotros podamos ser astutos como la serpiente, pero inocentes. Hay una versión que dice mansos como la paloma, ¿verdad? Mire, como número 2 dice Romanos 12:10.
Sed afectuosos unos con otros. Eso, hermano, tenemos que practicarlo bastante. Yo sé que nosotros en esta iglesia lo hacemos, ¿verdad? Yo sé que todas estas cosas, pero no está de más, hermano, que las recordemos, ¿verdad? Que el Señor nos las esté recordando para sí. Una vez más, acuérdese que como siempre les he dicho que cuando uno mete un clavo, no lo mete de un solo martillazo, sino que tiene que darle 1, 2, 3. Así es la palabra en nosotros, hermanos, porque de lo contrario se nos va olvidando, ¿verdad? Y no queremos que se nos olvide la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios también 11:1, dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Hermano, para que el apóstol Pablo haya dicho, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo, eso significa que él vivía en un nivel, hermano, que él cumplía con todos estos mandatos que Dios le da. Entonces, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Imitar todo lo bueno, hermano. Lo malo no lo imitemos para nada, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Corintios 14:20. Sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Hermanos, esto está pero tremendísimo. Mire cómo tenemos que ser. Aquí nos está aconsejando el apóstol Pablo, que seamos como un niño, o sea, que no nos sintamos así, viejos ya, ¿verdad? Sed niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Hermanos, que el Espíritu Santo de Dios derrame de sus dones sobre su vida, sobre mi vida, porque nosotros necesitamos de esto, hermano, necesitamos ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar tenemos que ser maduros, hermano. Mire qué interesante es esto. Primera de Corintios 15:34 dice, sed sobrios, ¿verdad? Eso es muy importante porque nosotros tenemos que estar, mire, despiertos en el espíritu. Porque si no, dice la Biblia de que ¿quién sabiendo que va a llegar el ladrón, ¿verdad? Decía Jesús, puso una parábola ahí explicando él. Si sabe que va a llegar el ladrón, lo va a estar esperando. Pero ¿qué si no sabe? No lo va a estar esperando. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser sobrios en el espíritu, estar despierto, hermano, estar atento a cualquier cosa, a cualquier señal, a cualquier sueño o revelación que Dios nos dé, hermano, y estar atento a todo lo que nuestros ojos miran, hermano, estar sobrios, despiertos. No nos vaya a pasar como le pasó a los discípulos, hermano, que Cristo les dijo, oren conmigo 1 hora, y cuando regresó los encontró dormidos. Y así sucesivamente sucedió 3 veces. Él nos está llamando a nosotros a ser sobrios, a que estemos, hermano, atentos a cualquier malicia también aún de parte del enemigo, hermano. Nosotros tenemos que estar bien atentos para que no nos sorprenda, ¿verdad? Entonces, sigamos. Como número 6 tengo 1 Corintios 6:13, dice, sed fuertes. O sea, hermano, que quiere decir que de alguna manera, en ocasiones tal vez vamos a sentirnos débiles, pero el apóstol Pablo aquí nos aconseja que seamos fuertes. Mire 2 Corintios 13:11 dice, regocijaos, hermano, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir. ¿Se acuerda que estuvimos hablando el otro día acerca de eso, de que nosotros tenemos que todos tener una misma mente, estar de acuerdo en cosas? Mira, aquí dice, regocijaos, o sea, todos nos tenemos que regocijar. Sed perfectos, hermano, para allá vamos con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos da de sus dones espirituales, vamos a alcanzar ese nivel. Porque si Pablo lo está diciendo aquí, significa que podemos alcanzar ese nivel, hermano. Confortaos, dice, tenemos que fortalecernos los unos a los otros. Cuando vemos de que alguien está bajando los brazos y no adora al Señor,
ayudarlo a levantarle los brazos, hermano, así como hicieron con Moisés. ¿Se acuerda cuando estaban peleando los filisteos? No me acuerdo si eran los filisteos, pues peleaba el pueblo de Israel, dice la Biblia. Y cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía. Pero cuando venía Caleb y le levantaban los brazos, hermano, imagínense, ahí es cuando el pueblo se fortalecía. Entonces nosotros como hermanos en Cristo, como el cuerpo de Cristo que somos, tenemos que confortaos los unos a los otros. Que seamos de un mismo sentir, hermano. Que tengamos una misma mente, que nos pongamos de acuerdo, hermano. ¿Verdad? Entonces, mire lo que dice Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros. Una vez más nos lo dice aquí, mire. Misericordiosos. Hermanos, ser misericordiosos muchas veces cuesta, pero debemos de buscar ser misericordiosos, hermano. ¿Por qué? Porque si hay otra persona que está pasando una situación, un problema, lo que sea, mi hermano, tener misericordia de ellos. No seamos duros de corazón, hermano, sino que seamos misericordiosos con cada uno de ellos, perdonándoos. Hermano, esto nosotros tenemos que hacerlo, perdonarnos los unos a los otros. Muchas veces no nos queremos perdonar, hermano, pero la Biblia aquí nos está diciendo que nos tenemos que perdonar, porque es bien bonito que alguien venga y le pida perdón a uno. Pero cuando nos toca a nosotros ir a pedir perdón, ahí es donde son otros 20 pesos, hermano. ¿Por qué? Porque cuesta, pero tenemos que hacerlo. No porque hermano, nosotros muchas veces nuestra carne no va a querer hacerlo por el qué dirán, por el que será que me van a recibir o no me van a recibir un perdón. Hermano, usted y yo tenemos que pedir perdón, sea que hayamos ofendido o que nos hayan ofendido. ¿Qué fue lo que ocasionó que alguien tuviera eso en contra nuestra? ¿Por qué hicimos que alguien se molestara de tal manera? Buscar, hermano, que dice la Biblia que en cuanto sea posible, estar en paz con todos los hombres. Entonces, buscar la paz, perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Y eso, hermano, nos va a ayudar a nosotros a poder regocijarnos. Mire lo que dice Efesios 5:18, dice, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde está la clave. Que nosotros tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo. Porque solamente así es como nosotros vamos a poder hacer todo lo demás. Sin el Espíritu Santo de Dios no somos nada. Nada somos, hermanos. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en todo momento. Y eso es algo que tenemos que nosotros anhelarlo. Sí, hermanos, pedirle al Espíritu Santo con ruegos, con súplicas, con peticiones, que sea el Espíritu Santo el que nos llena, hermano, nos llene todos los días, no solamente 1 o 2 veces a la semana, no, todos los días, buscar diligentemente la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos eso hacerlo, hermano? Practiquémoslo y va a haber practiquémoslo. Hagámoslo para que así el Espíritu Santo nos llene. Colosenses 3:18 dice, sed agradecidos, hermano. Allí donde está lo importante, mire, porque no nos vaya a pasar a nosotros como pasó con aquellos 10 leprosos, que dice la Biblia que solamente uno regresó a darle gracias al Señor, pero los otros 9, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo. Y ya hemos hablado de qué significa todo. Todo es todo. Aún, hermanos, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, incomprensibles muchas veces, pero aún en esos momentos donde estamos pasando por desiertos, por problemas, por situaciones, enfermedades, lo que sea, darle gracias a Dios en todo. Eso es importante, hermano, que lo practiquemos también. Dice San Juan, dice 1:22, dice, sed hacedores de la palabra. Hermano, eso que está diciendo aquí, sed hacedores de la palabra. Hermano, nosotros tenemos que buscar ser hacedores de la palabra.
No como yo en unas ocasiones dije, yo lo que predico lo vivo. Sí, se puede decir eso, pero hay una cosa que nosotros predicamos muchas veces y es el arrebatamiento. Y todavía no hemos vivido el arrebatamiento. Entonces, ¿verdad? En eso tenemos que tener ese detalle de cuidarnos al decir eso, pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Si Dios dice que nosotros seamos santos, buscar la santidad. Si Dios dice que nosotros seamos obedientes, seamos obedientes. Sometámonos a eso, hermano, a la obediencia, porque la obediencia es la que nos va a llevar al cielo. La obediencia es la que nos va a dar la vida eterna, estar con Él para siempre, ¿verdad? Juan 5:7 dice, sed pacientes, ¿verdad? Todos tenemos paciencia seguramente. Entonces, primera de Pedro 2:5 dice, sed edificados como casa espiritual. Mire qué tremendo. Sed edificados como casa espiritual. Usted es la casa del Señor. Nosotros somos la casa, el templo, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que edificarnos nosotros mismos, unos a otros. Y mire lo que dice primera de Pedro 4:7. Dice, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Hermano, la oración. No tenemos que nosotros de ninguna manera dejar la oración, porque dice la Biblia que hay que orar en todo tiempo. Hermanos, aunque la cama esté calientita en la mañana y afuera esté nevado, usted y yo nos levantamos a orar, a pedirle al Señor, a darle gracias, estar sobrios de esa manera, hermano, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos va a guiar siempre en todo momento y nos va a ayudar. Primera de Pedro 4:8 dice, sed fervientes en vuestro amor. Unos a otros tenemos que amarnos, hermano. Así como Cristo nos amó. ¿Se acuerda la oración perfecta que hubo en Juan 17? Que dijo el Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, Padre, le decía. Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, ser fervientes en el amor unos con otros. Sed hospitalarios, dice primera de Pedro 4:9, mire. Hospitalizarnos unos a otros, qué tremendo, estarnos, ¿verdad?, darnos esa hospitalidad. Segunda de Pedro 1:10 dice, sed tanto más diligentes, ¿verdad? Una vez más nos dice el Señor que seamos diligentes. Lucas 6:36 dice, sed misericordiosos, así como mi Padre, así como vuestro Padre es misericordioso. Ay, hermano. Mire qué tremendo lo que dice la palabra. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. ¿Se da cuenta lo que nosotros necesitamos? Tenemos que ser misericordiosos, hermano. Si nosotros sabemos de amistades, personas con las que nos relacionamos muchas veces, en el trabajo, donde sea, seamos misericordiosos con ellos. Platiquémosle las buenas nuevas de la salvación, ¿verdad? Seamos misericordiosos también con ellos. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios. Ay, hermano. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Mire lo que nos está mandando, hermano, a hacer Pablo aquí. Imitadores de Dios como hijos amados. Sí, tiene mucha razón él al decir eso. Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, las cosas de nuestro Padre son las que vamos a imitar. Por eso es de que nosotros tenemos que imitar a nuestro Dios. Leer, hermano, los evangelios y ver cómo fue la vida de Cristo estando aquí en esta tierra, ¿verdad? Colosenses 3:20 dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, ¿verdad? A los hijos le está hablando, mire, a los hijos de padres. Dice, ser obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Todos los que son hijos
Ya yo ya no tengo quizás, ya no tengo mis padres vivos. Tal vez, ¿verdad? No sé de mi padre, ya lo he dicho antes, pero de mi madre por lo menos tenemos que nosotros, ustedes que tienen sus padres vivos, tanto jóvenes, niños y ya viejos que tienen sus padres, ser, ¿verdad?, obedientes con ellos. Mateo 5:48 dice, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Un día, hermano, nosotros tenemos que buscar en todo momento ser perfectos como el Señor lo fue. ¿Verdad? Entonces, quiero hablarle un poquito así rapidito de los 5 ministerios. Mire, ya el tiempo ya se me acabó, ¿verdad? Solamente quiero decirle que estos 5 ministerios tienen que ser derramados en la iglesia, hermano. El profeta, ¿verdad? Dice Mateo 23:37 que tiene alas de gallina. El apóstol, Deuteronomios 32:11 dice que tiene alas de águila. Pastor, Salmo 104:17 dice que tiene alas de cigüeña. Evangelista, Salmo 68:13 que tiene alas de paloma. Y el maestro, Job 28:7 dice que tiene alas de halcón. Que los 5 ministerios sean derramados sobre cada uno de nosotros, hermano. Tenemos que tener también esos 5 ministerios, ¿verdad? Entonces, tengo mucho más, pero en realidad el tiempo ya se me vino encima, ¿verdad? Pero siempre hablando de los dones del Espíritu Santo, hermano. Los dones del Espíritu Santo tenemos que anhelarlo, ¿verdad? Y solamente así vamos a poder vivir en ese deleite que Dios tiene para con nosotros. Porque una cosa es que nosotros nos deleitemos en el Señor, pero otra cosa es que Dios se deleite en lo que hagamos nosotros. Y eso tenemos que buscar nosotros, que Dios se deleite. Y vamos a estar hablando muy pronto de los deleites de Dios, ¿verdad? Entonces, así es de que ahorita aquí yo voy a cerrar. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Yo le doy gracias al Señor, Dios Todopoderoso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, su verdad. Hermanos, vamos a cerrar con una oración. Gracias te damos, Señor bendito, en esta hora, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, porque los dones del Espíritu Santo sean derramados sobre cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Anhelamos esos dones espirituales. Anhelamos, Señor bendito, ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Cada uno de nosotros, Señor, te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Espíritu Santo nos llene con su presencia maravillosa, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvieron conectados. Señor, bendigo a aquellos también que más tarde lo van a ver, Padre, o en los siguientes días. En el nombre poderoso de Jesús, como ministro que estoy bajo autoridad apostólica, profética, evangelística y pastoral, yo bendigo a mis hermanos diciendo que el Señor te guarde y te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Que el Señor alce su presencia sobre tu cabeza y te dé paz. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El Señor me los bendiga, mis amados. Nos vemos el martes con la ayuda del Señor en nuestro servicio familiar allá en la iglesia. Señor me los bendiga.